Bueno, Sí. hola a todos y todas aquí en el lado B. Me suena como la radio siempre cuando lo digo. Bueno, muy contenta siempre y agradecida. Estamos con Viviana Viletzker. No sé si lo pronuncié bien, Vivi, ya me Sí, dirás. sí, ya perfecto. Muy agradecida de poder compartir estas temáticas que, que la manera en que vivimos nos cuesta un montón mirar y poder abordar. Entonces me parece que ponerle luz y ponerle y nombrar y poder, me parece que ayuda. A mí me pasa que con el lado B, mucha gente me escribe que de pronto, wow, escucharon algo que les sirvió para empezar a conectar y ver por dónde, porque por ahí no necesariamente la gente sabe, ¿no? En abordajes tan complejos. Así que súper agradecida. Y sí te pido igual que de nuevo te presentes para los que te ¿Cómo no? conocen ahora. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, ante todo, gracias, Luna. Gracias por esta posibilidad, esta oportunidad. Y saludo a todos los que están escuchando este encuentro. Yo soy Viviana Vilesker, soy psicoterapeuta, trabajo desde un enfoque humanista, transpersonal. Y desde hace ya casi 30 años me vengo dedicando al acompañamiento a personas que están en las últimas etapas de sus vidas. Puede ser por edad, puede ser por una enfermedad, una combinación de ambas, cualquier situación que tenga que ver con la finitud, con el proceso de prepararse para la muerte. Puede ser también una inquietud personal, una búsqueda, no necesariamente en un contexto de edad avanzada o enfermedad. Vengo desarrollando esta idea del acompañamiento como algo inherente a lo humano, algo que todos podemos aprender tanto a dar como a recibir. Y ahí estoy. Por eso es que hace casi 14 años fundé El Faro, una asociación civil, junto a otras personas. Fue una decisión de un grupo de crear un ámbito en donde se pudiera compartir, desarrollar una comunidad que quiera compartir acerca de estas experiencias, brindar capacitación, acompañamiento, encuentros de la comunidad para reflexionar, para acercarse, como decías vos, temas que son difíciles y que a veces creemos que solo a nosotros nos pasa esa dificultad y después nos damos cuenta que no es así. Hay mucho condicionamiento cultural para hablar sobre la muerte, sobre la vejez, sobre el sufrimiento, sobre el duelo. No estamos educados y nuestra idea es promover esa educación para la salud, para el buen vivir, podríamos decir, incluyendo temas, no excluyendo temas. Sí, Totalmente, Vivi, qué sí, lindo escucharte. Me da cuando escucho a alguien que además tiene esta trayectoria, esta dedicación, me da como tranquilidad que haya, sí, de verdad, porque genera una soledad, esta negación y esta exclusión de las temáticas que es como muchas veces desconocimiento, como no sabemos cómo movernos, esto de en situaciones así complejas y que no estamos educados, como vos bien dijiste, las personas no sabemos qué decir y entonces por sí, ahí no, las personas se alejan porque no saben qué decir ni cómo comportarse. Me parece que es lo que vos dijiste, educación, y es una sí, integración, porque es una parte muy, muy importante de la vida, porque pasa después se mantiene como en soledad, pero pasa todo el tiempo situaciones donde hacen falta y rescato esto que vos dijiste con toda mi fuerza, que es para todos, que no es algo sí, que no hay que ser médico, digo buenísimo porque no, necesitamos los médicos, los psicólogos, no hace falta, digo, tal somos cual, seres humanos, ¿cómo no vamos a aprender a acompañarnos como si exacto. tuviéramos que hacer un, no sé, como ir a la facultad para, buenísimo, si vamos, está genial, pero digo, acompañar a un otro, digo, tenemos derecho a saber, Sí, a recordar cómo hacerlo. tal cual. Estoy Recordar. totalmente de acuerdo contigo porque es inherente a la condición humana. Lo que creo que favorece esta toma de conciencia es, ante todo, reconocernos como seres interdependientes. Nadie es absolutamente independiente.
ponderamos, en nuestra cultura se pondera mucho el desarrollo personal, la individualidad, la autoafirmación, por supuesto. El logro, Sí, los logros. sí, el éxito, como si fuese la obra de una sola persona. Y nadie logra lo que logra sin que hayan en el camino colaborado otras personas de alguna manera. Y a la vez nosotros somos parte del desarrollo de otros, cada uno. Entonces, si empezamos a comprender esta cuestión de la interdependencia, ahí sobre eso ponemos el concepto de acompañar, acompañarnos unos a los otros. Y ahí estamos, aprendiendo a acompañarnos. Sí, Totalmente de acuerdo. Bueno, acá a mi espalda, ustedes no le van a ver porque van a escuchar solo el audio, pero tengo la carta de la estrella del tarot que habla sí. justamente de eso. Mm, Acuario, interdependencia, de somos sí, redes que sí, nos inspiramos cada uno con su cualidad, pero a la vez formando parte de una red, que no existe la fantasía delirante del yo, de creerse solo. sí, Y además en una sociedad que promueve esto, el sí, lugar plutoniano de lo puedo todo, ¿no? sí, Y además el éxito, el logro, desvalorizando la vulnerabilidad, que me parece que es el lugar que nos mantiene sanos y no convirtiéndonos en psicópatas a todos, digo, para decirlo de una manera sí. simpática. Me parece que esos momentos, vos nos vas a hablar de estos estadios que tienen que ver con la vulnerabilidad a en la cual vamos a estar en algún momento todos, de una o de Claro. otra manera. Sí, y hay situaciones o momentos de la vida que exponen esta vulnerabilidad de un modo más contundente. Por ejemplo, en la vejez, por ejemplo, en la enfermedad, en la niñez también. Entonces, Exactamente. empezar a incluir esta idea de la vulnerabilidad como algo que nos compete a todos para que cuando llegue el momento de ser viejos, de estar enfermos, eso ya esté incorporado y no sea tan difícil pedir ayuda, conectarse con las necesidades, aceptar esa posibilidad del acompañamiento, prepararse para lo que toca vivir, todo eso. Totalmente, y además es un cambio de, obviamente hay que duelar todas las expectativas y todo lo que, digo, siendo familiar, por ejemplo, de alguien, un poco lo que le había preguntado a Vivi y queríamos enfocar en la charla de hoy, era este término que me parece muy interesante que puedas explicar, que es la validación. El Sí, término me parece muy interesante, tanto en la vejez, en la demencia, en el Alzheimer, en las distintas enfermedades. Me parecía un término más que interesante frente a como el nihilismo terapéutico de cuando no está el lenguaje, bueno, entonces no hagamos nada porque ya no se puede hacer nada, entonces dejémoslo, ¿no? Me parece una actitud tan opuesta que rescata que por más que suceda eso, hay alguien, hay una expresión humana igual sí, en ese ser. sí, Entonces ahí lo primero totalmente. era preguntarte qué significa el término validación. Validación es el nombre de una metodología de comunicación con personas con demencia y en particular Alzheimer. La creadora de este modelo es Naomi Feil, una mujer que actualmente tiene 90 años. Ella, en su trayectoria como trabajadora social y en su biografía personal, estuvo siempre en contacto con personas mayores y dentro del gran universo de las personas mayores se enfocó en las personas con demencia, en los mayores con demencia, que ella los llama mayores desorientados. Ella considera que lo que recorre todas las demencias, porque hay varios tipos, lo que todas tienen en común es esta vivencia de desorientación profunda, ¿sí? Algo así como no encontrar claridad en el lugar, en el tiempo, en el nombre, en la palabra. Esto es lo que tienen en común todas las demencias. Y ella
desarrolla esta metodología y le pone este nombre porque considera que es fundante la actitud validante. Validante quiere decir que acepto a la persona con la que estoy en contacto tal cual es, no pretendo cambiarla. Fundamental ese punto, ¿eh? Fundamental, número uno. Número dos, doy por sentado que lo que esa persona dice o hace tiene sentido, no descalifico, no desestimo lo que la persona con demencia está diciendo o haciendo, aunque yo no lo comprenda, aunque no tenga la menor idea de cuál es el contexto que le da sentido a esa conducta. Pero es mi trabajo como practicante hacerme alguna idea de cuál es el contexto que le da sentido, en lugar de desestimar esto que vos decías, ya no hay nada que hacer. Esa frase, si realmente nos conectáramos con el dolor de escuchar que alguien te diga, ya no hay nada que hacer con vos, con tu ser querido, hay ahí realmente un desafío fuertísimo y creo que ahí empezamos. Y pensaba, muy importante Vivi, hablar de esto porque aún ahora, ¿sí? La medicina sigue teniendo este discurso, si bien por suerte personas como vos, personas que están trayendo un poco de conciencia, pero pensaba en esa, cuando la persona pierde el lenguaje, cuando si está sola y no hay quien acompañe amorosamente ese proceso, el encierro es cada vez mayor, es como una soledad y un Mayor, encierro del encierro, ¿no? Para adentro. Y pensaba que totalmente. qué importante poder tener esta flexibilidad de que la persona cuando está expresando algo que no entendés o pierde el lenguaje y simplemente repite movimientos, eh, igual está queriendo expresar algo y tiene una lógica. Y que nosotros está Sí, bueno que hagamos un movimiento diferente para tratar de acompañar lo tal que cual. supuestamente no entendemos. Digo, me parece que está bueno hacer eso. Hacer un movimiento Sí, distinto, no sí, solo lo que estamos acostumbrados o la lógica que tenemos. Digo, darle un espacio y poder eh, no solo no querer entender desde nuestra lógica, sino, como vos decís, validar su propia lógica, porque pensaba en esto de que cuando la persona no recuerda hechos cercanos, empieza a eh, traer historias del pasado también para llenar esos espacios, empieza a llenarse de otra cosa, ¿no? Y como sí, esto, sí, sí, empieza a desarrollar otros sentidos, claro, ya no ve con los ojos físicos, ve con los ojos del alma, por eso puede mirar a una persona y hablarle como si fuera su mamá, porque lo que necesita esa persona es elaborar, evocar, procesar algo de lo que fue ese vínculo en algún momento, pero lo hace con los recursos disponibles, lo hace con lo que en ese momento tiene a su alcance, que son estos, podríamos decir, mecanismos íntimos, en donde hay otra lógica, como vos decías, y aún así tiene sentido. Porque Naomi Feil, que es quien creó este método, parte de la idea de que el practicante de validación ofrece una ética en el encuentro con la persona que acompaña, basada en la empatía y en la compasión. Y esto se dice fácil, porque ¿quién va a discutir? a eso iba. Sí, sí. ¿Quién puede discutir el valor de la empatía y la compasión? Y a la vez es un desafío cultivar la empatía, que es de verdad sentir un genuino interés por el proceso del otro, por la experiencia del otro, y la compasión que viene a agregar el camino de la acción, ¿no? Hacer
para que el otro verdaderamente alivie, o por lo menos intentar, su sufrimiento. Entonces, si yo estoy ante una persona con Alzheimer que grita, 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 ¿sí? Y me paro delante de esa persona y me pregunto, ¿qué será que necesita esta persona? ¿Cómo puedo contribuir con el alivio de su dolor? Entonces ya me voy a acercar sin juzgarla, sin interpretarla, sin criticarla, y voy a tratar de poner en palabras lo que observo y lo que imagino que estás sintiendo. Y le voy a decir, estás enojada, muy enojada, o estás triste, o estás asustada. Voy a ir probando, porque la pregunta, no la afirmación, estás asustada, sino la Abre. pregunta, abre, y la persona escucha que alguien se interesó por ella. No importa si sabe quién soy, no importa. Pero es que es así, esto de que somos seres humanos, necesitamos eso siempre, Sí, ese que sí, haya un otro que empáticamente pueda conectar. Yo pensaba, te veía en la escena, ¿no? Esto de pararse enfrente se me aparecía en la escena. Y también esto te iba a pedir que nos cuentes cuáles serían los movimientos importantes, esto que decís de la pregunta en vez de sentenciar, porque se nos pone en desafío, sobre todo con los familiares, porque cuando uno por ahí trabaja con esto o es voluntario o lo que sea, es diferente. Pero cuando hay un familiar, se nos pone en juego la paciencia, se nos pone en juego el duelo, ¿sí? No puedo soportar que esto esté pasando, entonces le insisto que sea, ¿no? Que no se vaya y que de alguna manera le exijo algo para que no derrumbarme, porque por ahí es tu madre, tu padre, alguien que cuesta mucho elaborar. Yo lo veo esto en las familias, ¿sí? sí, Los de claro. consultantes de no poder elaborar esa pérdida, entonces es una tortura para ese que está haciendo un proceso porque no se lo deja. Tal cual. Entonces me parece muy importante la presencia de personas que puedan abrir este panorama y esta metodología diferente. Y te iba a preguntar, así como explicaste este movimiento de la pregunta, ¿qué otros movimientos frente Bien, a la bien. persona pueden ser Sí. útiles? En principio, pongámonos en el contexto de una familia que va notando, va percibiendo cambios en el funcionamiento cotidiano de esa persona mayor y que al principio tal vez los desestima, no le parecen demasiado trascendentes, a quien no le pasa que de repente no encuentra algo, a quien, perdón, a quien no le pasa que le falta una palabra. Y sí, es verdad, o sea, pasa, nos pasa. Pero en algún momento la contundencia de la frecuencia o de la intensidad hace que uno empiece a pensar que acá hay algo más. Y entonces se hace el caminito de los estudios y llega el diagnóstico. Su mamá, su papá, su cónyuge, bueno, tiene demencia. La demencia de tipo Alzheimer, que es la mayoría de las demencias, están provocadas por el Alzheimer, el 70%. Tiene una expectativa de vida de alrededor de 10 años. O sea, a partir del diagnóstico empieza un ciclo que puede prolongarse 10, 15 años. Esto ya nos debería poner en la conciencia de la importancia de prepararnos, porque es probable que sea un proceso extenso con muchos desafíos. Entonces, ya ahí me hago la pregunta, ¿cómo me ubico en este escenario? Y el desafío, el primer desafío es aceptar lo que está pasando, porque en el momento que lo acepto, me puedo disponer a aprender. Si lo niego, si me peleo conmigo, con la realidad, con la persona, cierro mis posibilidades de aprendizaje. Una vez que esto se encara desde esta mirada, es mucho lo que se puede hacer, porque voy a usar la palabra, la pregunta, el contacto, ¿sí? La música, acorde a las distintas etapas, ¿sí? Para poder mantener una conexión
empática, una comunicación validante y una comunicación que contribuya al alivio del sufrimiento. Para el familiar, que interactúa muchas veces por día, incorporar este conocimiento le da una percepción interna muy particular de ese familiar que tiene demencia. Ya no ve a alguien que se encapricha, por ejemplo, no lo infantiliza más. No ve a alguien que se encapricha, no ve a alguien que no pone voluntad, no ve a alguien que Que lo hace a tiene que... propósito, ¿no? Como una cosa de pase Exacto. a propósito. Sí, sí. Empieza a comprender. Entonces ahí se desarrollan un montón de movimientos internos, que son cambios para la persona, ante todo. ¿Sí? Porque como vos bien decías, al principio se insiste en mantener a la persona orientada hacia la realidad. Y se hacen muchas prácticas que Naomi Feil cuestiona. ¿Por qué insistir, dice ella, en mantener a la persona orientada hacia la realidad cuando ya no puede? Cuando ya no tiene los recursos neurológicos, los recursos cognitivos para hacerlo. ¿Sí? Hay que ir por otro lado, por otras verdades, no las cognitivas, no los hechos fácticos. Qué importante pensaba, vuelvo a decir, ¿no? Esto de abrirnos a algo que está en muchas situaciones, no solo en el caso de la demencia y el Alzheimer, pensaba en todo lo que requiere este camino, ¿no? Incluso personas que por ahí pueden estar eh, adaptadas hasta ahí, ¿no? Que por ahí también tienen situaciones psicológicas muy diferentes, que requieren otra atención, otra presencia. Digo, me parece casi como absurdo negar esto, ¿no? Es como si quisiéramos ocultar y negar algo que es parte de la experiencia humana, tratando de polarizarnos en un lugar que es para unos pocos, durante un tiempo, además. Sí. Sí, yo diría que éticamente la actitud validante es absoluta, digamos, es para cualquier situación humana. Técnicamente, validación ofrece recursos específicos para comunicarse con una persona con demencia, que son diferentes a los que se podrían implementar con otras Por condiciones. supuesto, yo pensaba, vine a preguntar en mi experiencia, porque pensaba que en esas situaciones, por ahí los niños, por ejemplo, deben tener mucho más facilitado poder vincularse, por ejemplo, con un abuelo que está en esa situación. Me da la sensación de que los niños tienen una espontaneidad y una posibilidad del tiempo circular diferente, eh, que me parece más sencillo por ahí que puedan. No sé si te pasa ver esto, que a nosotros que Sí, entramos esto de queriendo que sea, ¿no? Que la persona se quede conectada con esta realidad y que responda de esta manera. Me da la sensación de que la posibilidad de tanto como vos nombraste la música, pensaba también el contacto visual, la calidad de contacto visual, de poder sostener sin juzgar sí, sí. amorosamente la situación. Sí, Y también ese contacto, incluso el contacto físico, ¿no? Como muy amoroso, como que siento que todos tenemos derecho a eso, ¿no? Como a ese contacto amoroso. lo que yo he visto en los niños es, por un lado, que van directo al ser, no Mm. se quedan detenidos en si la persona está inclinada para un lado o inclinada para el otro, si se mueve, hace movimientos repetidos, si puede hablar o no habla. No, no se quedan detenidos ahí, van directo al ser y eso favorece la comunicación. Y la otra cuestión derivada de esto es que no vienen con expectativas al encuentro, Ese es el punto, vienen a lo que hay. claro. Vienen a lo que hay y lo que surge es suficiente. Los adultos tenemos estos dos desafíos, expectativas, ¿sí? Y nos detenemos en lo que lo que observamos. Entonces, queremos que cambie eso. Queremos que la persona coma cuando no puede comer, queremos que se bañe cuando no se quiere bañar, etc.
Sí, Sí, como si tuviéramos incorporado ciertas reglas y lo que el deber ser, ¿no? Para que esté ordenada la realidad y pretendemos que esa persona, por eso digo que también qué transformación para, no, para el que está de este lado, la tolerancia a la frustración, a que no responda. Yo siempre pensé, el otro que no responde a tus expectativas y no se adapta es un gran desafío para el que está enfrente, de sí. paciencia, de flexibilidad, de amorosidad, de seguir tratando de encontrar, vos dijiste la palabra comunicación, para mí es clave, ¿no? Una manera de comunicarse diferente Sí. y lograr ese alivio, pero por ahí es de una forma distinta donde nosotros nos tenemos que modificar si estamos enfrente. Es que si nos ponemos a pensar, si nos permitimos pensar, ¿cuáles podrían ser las causas de una demencia? No hay una respuesta absoluta. Vos mencionaste la medicina. La medicina en el área de la investigación todavía se maneja con un modelo biológico, entonces busca las causas en el cerebro. Perdón, Luna. No, no te preocupes, no te vamos a exigir además mucho tiempo para nada porque sé que es mucho. No, me entiendo. Digo, el modelo médico hegemónico del cuerpo busca el origen de esta condición en el funcionamiento de las neuronas. Encuentra, por supuesto, encuentra datos más que importantes, produce fármacos para apoyar, lentificar o intentar curar. Hoy todavía no hay una cura para el Alzheimer, desde el punto de vista rigurosamente científico. Ahora, si ampliamos la mirada y miramos al ser humano completo y nos preguntamos qué pudo haber causado en una persona que eventualmente llegue a este estado. Hay hipótesis. Naomi Feil dice dos grandes cosas como para prestar atención. Una son los duelos de la vida no procesados adecuadamente y la otra es lo que comúnmente llamamos estrés, que yo lo traduzco a exigencia, autoexigencia. Entonces, cuando ya aparece el fenómeno llamado demencia, el fenómeno llamado Alzheimer, sigue funcionando, sigue funcionando la exigencia. El entorno le exige a la persona que conserve la memoria, que recuerde lo que ya no puede recordar, que haga lo que no puede hacer, porque todavía funciona la exigencia y la autoexigencia. Por eso es que muchos cuidadores familiares se agotan en el intento de cuidar por la autoexigencia, que paradojalmente, ¿sí?, parece, entre comillas, la actitud adecuada y sin embargo los daña, porque no hay nada que exigirse ni que exigir, nada. Esto no pasa, no se resuelve desde la presión, desde la obligación, desde el tengo que, debo. Nadie tiene por qué salir quemado de esto. Y Naomi, desde su metodología, dice algo que es hasta, diría yo, contracultural. Es posible disfrutar de acompañar a un familiar con demencia. Guau. Es que me parece que ahí, Vivi, eh, a mí en lo personal me pasó que mi padre tuvo Alzheimer muchos años, él vivía en otro país, con lo cual yo lo vi pocas veces en ese tiempo, pero sí sentí, una de las últimas veces que lo vi, esto, que había algo, porque ya no había posibilidad de... Mi padre tenía cierta dificultad a veces para expresar, no porque no sea cariño, no hubiera sido cariñoso, pero le costaba, y en ese momento la única opción era el cariño, era el contacto, Claro. entonces había una cosa relajada de por qué era lo que posible era eso. Entonces yo me daba cuenta de, él me miraba como con un orgullo, con un amor que nunca me había mirado. No porque mi padre no estuviera o no me lo hubiera dicho, pero su mirada
nunca yo había recibido esa mirada. Y de pronto teníamos en el dolor también de la pérdida, porque también es cierto que uno va perdiendo lo que el otro era, yo estaba Sí, más cerca de él como nunca. Yo lo tomaba sí, de las manos, le hacía masajes en los pies, o sea, estaba cerca de mi papá como nunca. sí. Y Bueno, curiosamente quería comentar esto porque con mi padre fue esto que dijiste de que de los motivos. Mi padre cuando ya no se acordaba de nada ni y tampoco reconocía, ahí me lo contaron después, porque yo ya no él vivía en otro país, ya no reconocía, no. La única persona por la que preguntaba era por mi hermana que tiene retraso mental, con quien él sintió una deuda. Digo, la mm, única persona por la que preguntaba, digo, wow, escalofrío, ¿no? Es interesante, como, digo, esto totalmente, de los motivos por sí, el que una persona por ahí no puede tramitar algo en su sí, vida porque sí, fue demasiado abrumador. y de Sí. pronto se convierte. Bueno, quería contarte esto que es una experiencia personal. Bueno, lo que estás comentando es interesante y lo podemos ampliar a muchas situaciones donde la persona en el transcurso del desarrollo de esta condición va expresando aspectos de sí mismo que antes de entrar en esta condición no mostraba. Desinhibiciones que muchas veces nos dan la pauta, nos podrían dar la pauta de cuánta inhibición hubo antes, por motivos culturales, familiares, por creencias personales, y de repente, entre comillas, cuando aflojan todas estas condiciones, porque el mundo externo ya no me rige tanto, me rijo más por lo que me pasa adentro, empieza a haber una suerte de liberación. Y esto confunde si uno no entiende lo que pasa y tenés esa persona mayor, mujer o varón, que se desinhibe sexualmente, por ejemplo, porque Total, viene de una historia mucha de represión. represión, que se desinhibe verbalmente y se permite agredir, entre comillas, insultar, ¿sí? Porque viene de una historia en donde había que encajar en un modelo educadito, no se podía decir lo que uno sentía, los enojos estaban prohibidos. Se desinhibe el afecto, porque había una creencia de los hombres no lloran, no hay que tocar, y entonces aparece la búsqueda de contacto físico, la caricia. Es sumamente interesante mirarlo desde este lugar. Es como si la demencia posibilitara que aparezcan aspectos de la persona a la demencia, vaya a saber ausentes de la vida de la persona. Sí. Sí, esto me parecía hermoso poder también abordar esto, ¿no? Eh, el tema de que sí hay motivos y de que sí hay una lógica y que tomarse el tiempo de tratar de conocer y de silvanar esta lógica. A mí me parece, Vivi, que todo lo que compartiste me parece muy valioso. No quiero exigirte no, más tiempo porque sé que estás muy ocupada y me parecía que esta era lo que me gustaba la idea de abordar, que tocaste todos los Sí, puntos muy, muy valiosos. Sí que si querés, el Faro tiene un programa también sí, de radio ahí muy lindo que comparten, digo, poder sí, invitar a la gente que puedan buscar en las redes el Faro, ¿sí? Y que puedan acceder a los cursos que ustedes sí, y cómo ustedes van preparando gente, digo, me parece re interesante y también ese programa me parece muy interesante sí, y que también proponen otros tiempos, digo, en el tiempo tan delirante que vivimos, me parece que proponer otros tiempos también nos sana a todos. totalmente, Así que totalmente. Sí, agradecerte infinito, Vivi, siempre, todas gracias. las veces que nos podamos encontrar y hablar de estas temáticas que siempre nos van a ayudar mucho y a educarnos en esto. Así que Así es. Muchas gracias a vos, Luna, y ojalá que cada vez más personas se interesen por aprender a acompañar.
de diferentes maneras, pero ojalá podamos verdaderamente desarrollar una cultura de acompañamiento, que es lo que nos proponemos Apoyo esa desde el FAR. intención absolutamente, Gracias, absolutamente. gracias. Gracias siempre, Vivi. A vos, Gracias. a vos. Hasta pronto. Adiós.